gracias a mis compañeras. Yo voy a hacer un breve recorrido por lo que ha sido la situación de la mujer desde la Segunda República hasta la dictadura franquista. Durante el año de la Segunda República estuvieron marcados por los avances en materia feminista, los cuales se verían finalmente truncados con la victoria del bando sublevado durante la Guerra Civil. Con la Constitución de 1931 y las leyes posteriormente promulgadas, las mujeres comenzaron a cambiar su situación. Los privilegios que antes eran reconocidos exclusivamente a los hombres se eliminaron, se reguló el acceso de la mujer a los cargos públicos y a la educación, se logró el derecho a voto con la lucha de mujeres como Clara Campoamor, se reconoció el matrimonio civil, se permitió el divorcio, la ley del aborto y la abolición de la prostitución. Será durante la Guerra Civil cuando veamos de forma más clara las diferentes actitudes que van a adoptar las mujeres dependiendo de su ideología. Por un lado tendremos a las mujeres republicanas, quienes junto con sus compañeros se van a incluir de una forma u otra en la lucha, y por otro lado tenemos a las sublevadas, que en nombre de Dios y de la patria van a reivindicar y defender la vuelta a estos esquemas de madre y esposa. De hecho, los 32 meses que duró la Guerra Civil son un periodo histórico clave para entender y ver cuáles son las opciones que tienen las mujeres dependiendo del bando al que se adscriban. En cuanto a la violencia ejercida contra las mujeres, en la zona republicana no hay constancia de que se formalizaran por parte de los gobiernos castigos infamantes como rapar, pasear en público o violar. Pero esto sí ocurrió en la zona sublevada, donde estas medidas contaron, si no con el apoyo, al menos con la tolerancia de los altos mandos. El jefe de la sublevación militar de Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano, nada más controlar la situación de la zona, utilizó los micrófonos de Radio Sevilla para hacer declaraciones como esta. Leo textualmente. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre, y de paso también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. No han estado jugando al amor libre, ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejen. Es imposible hacer un recuento de todas las mujeres que fueron violadas, sobre todo porque muchas de ellas, después de las violaciones, eran asesinadas. Pero creo que os podéis hacer una imagen. Hay tres características que nos permiten hablar de una represión diferenciada hacia las mujeres. Una es el tipo de castigo, otra es el tipo de reeducación y otra es la forma en la que se aplicó la redención. El tipo de castigo era específico para la mujer por el hecho de serlo. Por ejemplo, las violaciones, el rapado de pelo, el aceite de ricino, todo esto tenía unas claras connotaciones sexuales. Por ejemplo, el rapado de pelo tenía un fuerte componente simbólico para los valores de la época porque se cuestionaba la feminidad de las mujeres. Las mujeres formaban parte del botín de guerra y humillar a las mujeres era humillar al vencido. Tras el establecimiento del régimen del general Francisco Franco, los ideales más reaccionarios que definían a la mujer fueron concretados en las nuevas legislaciones. La mujer ahora va a pasar a ser esposa, madre y reserva de los valores espirituales. Se protegió a la familia como núcleo vital del nuevo Estado, se prohibió el matrimonio civil, los métodos anticonceptivos y el divorcio. La legislación española, que estaba inspirada en el Código Napoleónico, pasa a considerar a la mujer ahora como menor de edad. Por tanto, siempre va a tener que estar tutelada, ya sea por su padre, por su marido o por su hijo en el futuro. Su papel en la sociedad era el de madre abnegada, obediente esposa, completamente sumisa, y la mayor parte de la normativa laboral le conocía que la mujer, una vez se ha casado, tenía que abandonar el trabajo, por tanto, pasando a ser dependiente económicamente de su marido. El ideal femenino era el de sacrificio, el de obediencia y el de subordinación. Era natural, por tanto, que el feminismo se viera como algo antinatural y que, por tanto, tenía que ser perseguido. La sección femenina de Falange fue fundada en 1934 por Pilar Primo de Rivera y fue el instrumento más eficaz para difundir esos ideales y esos valores tradicionales con los que la mujer tenía que cumplir. Desde esta institución se establece cuál es el ideal de la mujer española, por supuesto inferior al hombre, y que debía responder a estos valores de los que ya venimos hablando, como eran la sumisión, la negación, el servicio a la patria, dedicada en exclusiva a la familia y al hogar. La Iglesia Católica durante la dictadura franquista va a recuperar la potestad de la educación y por tanto va a definir cuál es el sistema educativo enmarcado en los valores estrictamente religiosos que se le asignaban a las mujeres.
La educación era separada por sexo y era fundamental la enseñanza de las labores domésticas. Pilar Primo de Rivera, la fundadora de la sección femenina de Falange, decía así: todos los días deberíamos dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas. Las mujeres nunca descubren nada, les falta el talento creador reservado de Dios para inteligencias varoniles. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que el eterno deseo de encontrar a quien someterse. En la sociedad franquista se considera que el trabajo de ama de casa es improductivo porque no está generando un producto y por tanto dinero, y esto va a afectar de manera directa a las mujeres y va a afectar en su psicología. Se van a considerar que en la sociedad son ineficientes y que no sirven para absolutamente nada. En cuanto a la represión que se ejerció contra las vencidas durante la guerra civil, pero principalmente al acabar la contienda, la represión hacia todo aquel que había tenido contacto con los republicanos fue brutal. De manera especial sufrieron la represalia las mujeres que fueron detenidas y condenadas de manera evasiva, y en muchos casos solamente por ser la hija, la madre, la hermana o las esposas de hombres que estaban cercanos al bando republicano. Fueron doblemente castigadas, uno por ser republicana y otro por ser mujer. La mujer no solamente fue represaliada por ser hija, hermana, esposa, sino que también sufrió la violencia a través de la pérdida de un familiar cuando éste era ingresado en las cárceles o cuando lo asesinaban. Se había venido diciendo desde décadas anteriores que el marxismo era una enfermedad y que las mujeres eran más proclives a padecerlas, por lo que había que reeducarlas. De esta premisa partió ese modelo de educación que insistió especialmente en el tema moral y religioso con las mujeres. Las mujeres de izquierda republicana o sencillamente que no comulgaban con los ideales del nuevo régimen eran consideradas a partir de este momento como enemigas del Estado, englobadas bajo la categoría de roja. Sobre ellas cayó todo el peso de la represión. Repito, una represión que era específica, ideológica y de género. Aquellas mujeres que tenían a su esposo, a su hijo, a sus padres o a sus hermanos internados en las cárceles tenían que ir migrando de ciudad en ciudad, sobreviviendo bajo la penuria, trabajando por un sueldo paupérrimo para poder sobrevivir. En cuanto a la situación de las mujeres que fueron encarceladas, en estas cárceles sufrían hacinamiento, hambre, entre otros tipos de condiciones de vida infrahumanas, eran sometidas a violaciones y a un tipo de violencia específica por parte de los funcionarios y funcionarias de las prisiones, y además en las cárceles en muchas ocasiones también estaban los hijos menores de estas mujeres que sufrían las mismas condiciones que sus madres. Un ejemplo de este segundo orden que representaban las mujeres en este momento es el internamiento en la cárcel vieja de Málaga. La cárcel vieja de Málaga tenía un problema de construcción de base, donde había insalubridad, donde había humedades, era imposible vivir en estas cárceles. Se comenzó la construcción de una segunda cárcel, una cárcel nueva, y creo que podéis adivinar quiénes fueron internadas en esta cárcel vieja y quiénes fueron internadas en la cárcel nueva. Las mujeres que estaban en la cárcel vieja de Málaga tenían que hacer vida en el patio y además incluso se llegaron a manifestar para que la alimentación tuviera unas condiciones que se pudieran comer, porque no se podía ni siquiera comer la comida de estas cárceles. Por lo tanto, las mujeres fueron consideradas como enfermas mentales, pero además no podían redimir su pena y sus castigos eran mucho más duros. Todo esto a pesar de que las mujeres no estuvieron en el frente, porque solo una minoría de milicianas estuvo en el frente y durante muy poco tiempo, porque Laro Caballero consideró que no tenían por qué estar en el frente de batalla y que su papel estaba relegado en otro lugar. Hubo presas políticas, pero también familiares de personas con afinidad al bando republicano, aunque ellas no fueran ni siquiera militantes. El perfil de las reclusas va a depender de las ciudades, pero el perfil profesional era en su mayoría mujeres campesinas, jornaleras, analfabetas, sin ninguna adscripción política fija, pero que generalmente solían pertenecer o sentirse más representadas con formaciones de izquierda, ya fueran las Juventudes Socialistas Unificadas, el PSOE, la UGT o el Partido Comunista, pero no en su mayoría. Eran en su mayoría mujeres jóvenes de entre 21 y 45 años, pero también había menores de edad, también había mujeres mayores de 65. Fueron las mujeres más activas durante la Guerra Civil y durante el periodo de la República las que fueron mayormente castigadas. A través de este recorrido por la historia más reciente de España, yo quería evidenciar cómo la situación de las mujeres puede cambiar
que nuestros derechos nunca están asegurados y que tenemos que seguir recordando a todas estas mujeres valientes que han sido y son reprimidas, maltratadas, violadas y asesinadas por hombres con miedo. Le debemos mucho a mujeres como Ángela Hinojosa, que nos dan ejemplo y que es justo que ahora tengan el reconocimiento que no tuvieron en ese momento. Así que creo que este acto es el lugar perfecto para hacerlo. Muchas gracias.